Seres maravillosos, buen día. Este video, más allá de como cuando uno lo vea, pero está siendo grabado el 1 de enero de 2020. Feliz año para todos. Y está bueno que igual cuando lo escuchan, no importa la fecha que sea, reciban este feliz año, feliz nacimiento. El tiempo es fractal, el tiempo es un solo instante. Y es imposible de entender para la mente, pero en todos los instantes está comenzando, no solo el año, sino el universo todo. Y en todos los instantes están todas las historias de todos los ancestros, de toda la evolución, de todo el universo, de todos nosotros, incluido esto que acabo de decir y lo que estoy diciendo. Todo está en un solo instante y en todos los instantes a la vez. De eso se trata la fractalidad del tiempo. Pero hoy estaba ahí sintiendo por algunas consultas que había tenido sobre cuestiones de vejiga, en general, pero el día amerita las cuestiones de hígado. Han pasado 2 fiestas y muchas veces uno dice, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, más allá de los excesos que uno puede cometer en las fiestas, ese tipo de cosas que son bastante normales, habituales, hay problemas que están relacionados con el hígado y tienen que ver con historias. Lo primero a aclarar del hígado es que es un órgano de muchas funciones conocidas, muchas funciones conocidas. El hígado sirve para muchas cosas, pero básicamente las podemos dividir en 2. Una es la máquina que procesa los alimentos para hacer que estos alimentos rindan lo más posible. Quiere decir que a mayor máquina para hacer rendir los alimentos, más vamos a optimizar lo que comemos y por lo tanto nos vamos a alejar más del hambre, más de la posibilidad de morir de hambre. Entonces, lo primero va a haber en el hígado las cuestiones de hambre. Y las otras relacionadas con el video anterior que grabé, que era el de anemia y todos conflictos de familia. Y yo le dije, todos los conflictos son de sangre, son de familia, de la anemia a la leucemia, conflictos de familia. Y eso tenía que ver con una muestra maravillosa de que lo que nosotros creamos y los nombres que le damos a las cosas influyen sobre esas cosas y les dan un sentido para nuestra existencia. Sangre igual familia, palabra que otorgamos, frase que otorgamos nosotros y que hoy los síntomas nos confirman que eso está siendo visto del modo familiar, es decir, que los conflictos de familia los anclamos en la sangre por el concepto que nosotros le pusimos a la sangre. Pero más allá de eso, ¿dónde se filtran los conflictos familiares? ¿Cuál es el filtro de los conflictos familiares? ¿Cuál es el filtro de la sangre? El hígado. Entonces, la segunda gran grupo de funciones del hígado, como dije, si no lo dije lo tengo que decir, son más de 400. Siento que es importante saber lo vasto que es el hígado en cuanto a las funciones que lleva, pero lo más descriptivo va a ser dividirlo en esos 2 grandes grupos. El hambre, hacer que los alimentos rindan para que el hambre se aleje, para que la posibilidad de hambre quede lo más lejos posible. Recuérdense que somos el fractal del universo huyendo de su desaparición y haciendo todo por existir. Y por otro lado, los filtros familiares, el filtro de los conflictos y las suciedades familiares. En el primer grupo, el que principalmente entra dentro de esto es el cáncer de hígado. El cáncer de hígado es un crecimiento desmedido de esa máquina que necesito para que los alimentos rindan más. Hammer sostiene que tiene que haber siempre un bioshock y sostengo que no es así. He visto muchos casos en que no hay bioshock, sino repetición de patrones. Y el bioshock estaba inclusive y la mayoría de las veces a nivel transgeneracional. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un engranma, un grupo de cosas que se dan. Un hombre es padre de una niña, tiene un determinado trabajo y se muere un hermano, por ejemplo. ¿Está bien? Y vamos a ver que tiene el mismo nombre o tiene fechas relacionadas con un abuelo o un bisabuelo, que cuando fue padre se murió un hermano, y por ejemplo perdió el campo o se quedó sin ese trabajo que él tenía y pasaron mucho hambre, inclusive uno de sus hijos murió de hambre, o su esposa estuvo muy cerca del hambre. En el inconsciente biológico de esta persona
El inconsciente total aquí en la Tierra, sobre todo cuando no se tiene conciencia de la existencia, se es gobernado por el inconsciente netamente biológico. Por eso el camino de la conciencia es el que a uno lo ubica con quien es en totalidad y no solo como grupo de órganos y células. Esta persona tiene un mensaje anclado en su hígado, que es el lugar del hambre, y es, mirá, cuando en tu propia historia, porque somos una sola historia continuando en distintas personas, distintas creencias de personas separadas, cuando en tu propia historia la vez anterior se dio A, B y C, hubo muertos de hambre. Así que necesitas tener un hígado más grande para que eso no suceda. Esa es la base del cáncer de hígado. En otros casos, ya no así totalmente transgeneracionales y en los que sí hubo bioshock, por ejemplo, es una persona que se queda sin trabajo a la misma edad que su madre o su padre se quedó sin trabajo cuando la madre estaba embarazada de él y la pasaron muy mal, pasaron situación o miedo al hambre, y en el transgeneracional lo mismo. Una pregunta lógica que se suele hacer cuando alguien no comprende todavía cómo es que funciona el inconsciente biológico y el verdadero poder del inconsciente biológico. La pregunta lógica es, ¿pero cómo que el cuerpo para salvarte la vida te genera un cáncer de hígado si al fin y al cabo ese cáncer te puede terminar matando? Y la respuesta es que sí, te puede terminar matando. En muchos casos no es así, pero además de eso, el inconsciente biológico lo que está haciendo es actuar por recuerdo. Es actuar por recuerdo. Es decir, así como vos hoy te asomás a un balcón y no te vas a caer, pero si tenés ancestros que han caído de altura, vos vas a tener vértigo y te vas a ir hacia atrás, tu cuerpo y tu inconsciente están reaccionando por aquella historia, no por esta historia. ¿Está bien? Porque todo síntoma es un recuerdo no sanado. Todo síntoma es un recuerdo no sanado. Entonces, desde ese punto de vista hay que mirar de la creencia que lleva grabada ese hígado de que se viene el hambre, no de lo que realmente está pasando ahora. Todos sabemos que ahora es distinto, no estamos en épocas de guerra, no estamos en esas épocas en que se quemaban los campos y de esas historias que nos cuentan de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que hasta resulta difíciles a veces de asimilar, de asumir que la historia fue así. Vamos a lo segundo. Lo segundo son todas las historias de filtrar la sangre para los conflictos familiares. Y ahí se imaginan qué cosas entran dentro de estos síntomas. Todo síntoma que tenga que ver con el hígado como filtro, las funciones de filtrar la sangre, hay que ir a revisar conflictos de suciedad familiar. ¿A qué se entiende como suciedad familiar? A lo que hoy, sobre todo culturalmente, se sigue entendiendo como suciedad familiar. Cuestiones de familia cerrada, donde la información no sale. A veces hay historias de meningiomas no, de hemangiomas que están mezcladas con estas cosas de hígado, es decir, secretos familiares por cosas fuertes que han sucedido, ¿ok? Problemas de incestos, problemas de historias de aborto, historias de abuso intrafamiliar, historias de secretos guardados dentro de la familia por alguien que hacía algo mal visto o políticamente incorrecto o realmente incorrecto, ladrones dentro de la familia, personas que han hecho ese tipo de cosas, y una persona que es heredera de esas historias, heredera entre comillas, porque no se es heredero, sino que se es creador de todo eso, es la que viene a contar estos síntomas de hígado. Les voy a dar uno más que entra un poco dentro de los dos, pero que viene más por el lado graso, y es el hígado graso. El hígado graso es una manera de compensar otro tipo de historias de hambre. Por ejemplo, las historias de guerra. Una persona con hígado graso, me gusta hacer siempre esta pregunta en los encuentros cuando las personas tienen hígado graso. Yo le digo, decime cómo es tu alacena. No les puedo decir con certeza, porque me ha pasado que alguna vez me contestaron que no, pero en la enorme mayoría de los casos, las personas con hígado graso, o sus esposas o sus esposos, me contestan sí, eso así, es así. ¿Qué le pregunto yo? ¿Cómo es tu alacena? Y me dicen, tiene 5 paquetes de harina, 5 paquetes de fideos, 10 kilos de azúcar. Están siempre esperando la guerra. Una persona con hígado graso lo que tiene que trabajar es eso, el estar siempre esperando que se viene el hambre, se viene la guerra, la vamos a pasar mal. Siempre está pensando en que no falte, siempre está sintiendo y viviendo la experiencia desde la falta, no desde la abundancia, ¿ok? Con lo cual se está en un conflicto netamente biológico. Cuando uno toma conciencia de quién es y de quién es en la tierra, la abundancia es natural, la abundancia es
parte de la existencia, porque las plantas son abundantes, porque el agua es abundante, porque la tierra es abundante, porque siempre va a haber lluvia, porque siempre va a haber sol en esta experiencia, porque siempre todo se va a convertir en nutrientes, y el ser humano que se alinea de vuelta con esos mandatos biológicos y con el orden natural, biológico y universal, la abundancia le es natural. Cuando una persona está corriendo netamente desde los mandatos biológicos, lo que sucede es que puede tener estos sentimientos de que siempre va a faltar. No es de hígado esto, pero muchas veces un hígado graso puede estar acompañado de cálculos renales. ¿Por qué? Porque es el mismo conflicto, el de la falta. ¿Se acuerdan que hace unos días yo posteé la relación entre el dinero y los síntomas y que había personas que por la frase esta, el dinero no es importante, lo importante es la salud? Y yo decía, están totalmente relacionados. Un conflicto clásico es este. Las personas que ustedes vean con cálculos renales, que lo voy a repetir posiblemente mañana en el video de vejiga, cuando hable de toda esa parte, cálculos, son personas que siempre están haciendo cálculos, que sienten que se va siempre más dinero del que entra, que tienen que poner un tapón para que la liquidez no se siga yendo. Mañana vamos a hablar un poquito de eso probablemente en otro video. Los quiero mucho, a trabajar todo lo que interpreten como sociedad familiar si tienen ese tipo de síntomas de hígado que hacen que no se filtre bien la sangre. Los otros van por el lado del hambre y la falta. Los quiero mucho, a disfrutar en abundancia este 2020 maravilloso. Los amo, gracias.